Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos con el libro del Éxodo, capítulo 3, del 1 al 6 y luego del 9 al 12. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño tras su mando por el desierto hasta llegar al Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques, quítate la sandalia de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: el clamor de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas. Moisés replicó: ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió el Señor: yo estoy contigo, y esta es la señal que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, darán culto a Dios en esta montaña. Queridos amigos, un resumen maravilloso de la misión de Moisés. Antes que nada, tiene que haber un asombro, es decir, la zarza ardiente es un signo. Me acercaré para ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué esta zarza que está ardiendo sin consumirse? Upeago la ñande yahuere conaana si queremos salvar a nuestra nación, si queremos salvar nuestra familia, si queremos salvar nuestra iglesia, en cualquier lugar donde estemos, queridos hermanos. Ñande ñañi admirana ña endurana ya echanana a este Dios que no pasa, a un Dios que es eterno, a un Dios que nos llama siempre a la realización y a la planificación nuestra. Upeago dice en la zarza ardiente. Do wey nunca. Apeago la ñande yaran do wey nunca. Pero es aquí, queridos amigos, desde la zarza, donde Dios nos llama a ser apóstoles, enviados por el Señor mismo. Quítate las sandalias, este es un lugar sagrado. Pero, ¿quién eres tú, Señor? Va Ereupea. Yo soy, y aquí está. Ñande yaikuana, mava peo ñandejina, amara pecueriba la yajay. O nos vamos detrás simplemente de doctrinas pasajeras, de doctrinas humanas, de gente que inventa verdaderamente religiones, ¿verdad? O vamos detrás del Dios verdadero. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esto quiere decir, queridos hermanos, lo perpetuo, lo que siempre se nos da como un camino de salvación. Pero ahora, queridos hermanos, una vez que nosotros descubrimos, entendemos este gran espectáculo que es Dios mismo que se nos revela, viene esta misión. Moisés, Moisés, aquí estoy, Señor. Yo te envío, nos dice el Señor. Yo te envío, porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Yo te envío, porque estoy escuchando el clamor de mi pueblo, de mi nación, empobrecida lastimosamente. Jóvenes en los semáforos, niños en la calle, indígenas con sus madres ahí tiradas en el piso, lleva, en el suelo, en la calle, colegios, joapá lleva, yahueruana, de otros lugares, porque a ver, ñandepito ahí ni banquito no lleva por ahí, China y yahueruana, y así sucesivamente. Así es que, queridos hermanos, yo te envío, ¿pero para qué? Con una misión específica, para construir el reino de Dios. Este es un llamado tan importante, queridos hermanos, que todos recibimos de parte de Dios. Pero ese llamado que el Señor nos está haciendo es justamente cuando Dios dice: el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y quiere decir el Dios de la honestidad, el Dios que busca el bien para la construcción de su reino. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.